A un año y poco más de guerra, y con el apoyo masivo de la OTAN, Ucrania no tiene muchas victorias que mostrar contra Rusia. Por el contrario, la desesperación comienza a parecer un rasgo muy común en las declaraciones de los funcionarios de Kiev, probablemente movidos por la frustración. El jefe de inteligencia ucraniana, Andriy Yusov, no ha tenido mejor idea que amenazar a la población rusa que asista a las celebraciones del 9 de mayo, Día de la Victoria en la Segunda Guerra Mundial. ¿Tendrá el atrevimiento de atacar cobardemente al pueblo indefenso? Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. En medio del despilfarro de municiones, las malas decisiones militares y la corrupción que impera entre los funcionarios del gobierno ucraniano, las estrategias de Occidente para contener a Rusia a través de Kiev han fracasado estrepitosamente. Con el paso de los días, la desesperación es uno de los rasgos más frecuentes en las declaraciones y acciones de los funcionarios ucranianos, dejando ver una improvisación muy peligrosa para el futuro de la guerra entre Rusia y Ucrania y sus repercusiones en el mundo. El jefe de inteligencia ucraniana, Andriy Yusov, ha utilizado las redes sociales para advertir a la población rusa sobre el peligro que correrían si asisten a los actos conmemorativos del 9 de mayo, cuando Rusia celebra el Día de la Victoria en la Segunda Guerra Mundial. La información, difundida por medios ucranianos, pide a los civiles rusos que no asistan a los actos del 9 de mayo, pero que tampoco permanezcan cerca de equipos e instalaciones militares ese día, lo que ha sido asumido por la población rusa como una amenaza para los civiles. Según Yusov, la inteligencia ucraniana posee información precisa sobre todos los eventos programados para el 9 de mayo en la Federación Rusa, lo que levanta sospechas sobre la posibilidad de ataques contra algunos funcionarios ese día. Los funcionarios de inteligencia de Kiev aseguran que manejan información de todo lo relacionado con las medidas de seguridad, las rutas que tomarán y la disposición de los asientos en lugares públicos para la protección de los líderes de la Federación Rusa el próximo 9 de mayo. Con la divulgación de estas informaciones, el gobierno de Moscú ha tomado previsiones desde mucho antes de que Kiev amenazara con acciones ofensivas. No en vano, la inteligencia rusa es una de las más experimentadas del mundo y era de esperarse que tomaran esta iniciativa. Pero Kiev tiene previsto emprender acciones contra la población civil rusa. El curso de la guerra tomaría otras connotaciones y sería prácticamente impredecible lo que ocurriría en el caso de que se produzca. Un manejo improvisado de un pretendido contraataque podría ser fatal para el mundo entero. Adelantándose a una ocurrencia descabellada del gobierno ucraniano, Moscú ha tomado algunas previsiones en los actos de celebración del 9 de mayo. Algunas de estas previsiones contemplan la suspensión de estos actos en las zonas fronterizas con Ucrania. La península rusa de Crimea, que se sumó a la Federación en 2014, decidió suspender la realización del desfile del Día de la Victoria el próximo 9 de mayo, por temor a ataques a la población civil que asista a los actos. También, la ciudad de Sebastopol, considerado bastión histórico de los rusos durante la Segunda Guerra Mundial, suspendió las celebraciones del importante Día Patrio, según informó el gobernador de esa ciudad, Mikhail Rozbozayev. En el caso de la suspensión de los actos en Sebastopol, la sugerencia vino directamente del vicealmirante Víktor Sokolov, comandante de la flota del Mar Negro, quien manejaba informaciones de posibles actos contra los civiles organizados por Ucrania. Otras regiones como Kursk y Belgorod, colindantes con Ucrania, también han suspendido los actos del 9 de mayo por motivos de seguridad. Los gobiernos de estas localidades han dicho que igualmente rendirán homenaje en privado a los héroes de la guerra. Mientras tanto, el Kremlin, que maneja mucho mejor las informaciones de lo que pretende hacer Kiev en el Día de la Victoria, ha dicho que en Moscú sí se realizarán las actividades pautadas para la fecha patria, pero igualmente redoblarán las medidas de seguridad. El gobierno ruso ha declarado desde hace meses un nivel alto de alerta por riesgos de ataques contra civiles en todos los territorios fronterizos con Ucrania, adelantándose a la desesperación del gobierno de Zelensky, que en su frustración podría arremeter contra los civiles. En medio de la guerra entre Ucrania y Rusia, el gobierno de Kiev ha cometido atentados como el del puente de Crimea, el que asesinó al periodista en San Petersburgo y se investiga si tuvo participación en la voladura del gasoducto de Nord Stream. Muchas razones para temer otra locura contra los civiles.
Desde que la extinta Unión Soviética hizo el gasto más fuerte en la Segunda Guerra Mundial, el 9 de mayo ha sido celebrado como el Día de la Victoria contra la Alemania de Hitler. La excepción ocurrió en 2020, cuando la pandemia del COVID hizo que se suspendieran los actos. La importancia que esta fecha tiene para Rusia ha sido reivindicada por todos sus gobiernos posteriores, que rinden homenaje a los millones de hombres y mujeres rusos que ofrecieron su vida en la más cruenta guerra que ha conocido la humanidad. El Día de la Victoria se celebra el 8 de mayo en casi todos los países europeos y en Estados Unidos, pero en Rusia se celebra el día 9 de mayo, ya que cuando los alemanes firmaron la rendición, ya eran más de las 12 de la noche en Moscú. Desde comienzos del siglo XXI, la celebración del Día de la Victoria ha cobrado un nuevo significado para el pueblo ruso, ya que se ha convertido en parte inseparable de la identidad nacional y forma parte de los valores de su cultura patria. El gobierno de Putin ha asumido algunas celebraciones cívicas como parte de las conmemoraciones del Estado. Es así como se incorpora la celebración del Regimiento Inmortal, que comenzó en Siberia y hoy se extiende a varias ciudades rusas portando las fotos de los caídos en la guerra. Esto nos da una idea de lo metida que está la conmemoración del Día de la Victoria en el pueblo ruso, por lo que la amenaza de Zelensky contra la población civil que acude a estos actos resulta una grave ofensa y un riesgo que todavía no han medido en Kiev. Los actos del 9 de mayo se van a celebrar con o sin la amenaza de Zelensky. En el caso de que se atreva a cometer algún despropósito, posiblemente sus patrocinadores se arrepientan de haberle entregado tantas armas para avivar un fuego que ellos mismos iniciaron. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.